La medianoche es la oposición día solar, formando un eje entre el mundo que conocemos y el de la oscuridad. En este punto de transición, cuando los portales se abren, damos el paso a las ideas para encontrarnos frente al oscuro y lo desconocido. En la Hermandad de la Medianoche, Antonio y yo, Adrián, nos reunimos con ustedes a la medianoche con un nuevo tema. Bienvenidos, hermanos, a una sesión más de La Hermandad de la Medianoche. Buenas noches a todos. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Y estamos iniciando nuestro primer episodio de podcast. Este es La Hermandad de la Medianoche. Sean todos bienvenidos. Y bueno, ¿te parece si empezamos con un poquito de presentación sobre quiénes somos nosotros? ¿Por qué lo hacemos? Sí, pues bueno, creo que somos Antonio y Adrián. Y creo que es importante que conozcan un poco el propósito de esto, ¿no? Nos reunimos justo en esta hermandad para invitarlos a que sean parte de nuestra familia, parte de este grupo, y darles paso a las ideas, que podamos platicar y ustedes ser parte de nosotros en este diálogo sobre distintos tipos de pensamiento, sobre todo estas cuestiones oscuras, ¿no? En la noche haciendo alusión a aquello que está oculto y entonces poder descubrir un poco aquello a lo que hay ciertos tabús o aquello sobre lo que no se platica todos los días. Y pues bueno, justamente creo que ese es el punto, poner las ideas sobre la mesa y evitar que haya esta oscuridad acerca de ellas. Pues justo, ¿no? Es traer la luz a través del verbo, a través de la palabra. La temática, pues creo que va a ser bastante libre y iremos poco a poco descubriendo estos caminos de la oscuridad. Así es. Y bueno, para ponerlos un poquito en contexto, Toño y yo somos hermanos, somos, ¿cómo dicen? 30-nillers. O sea, somos adolescentes pasados de los 30 años. 30 años. Exacto. Y pues bueno, los dos tenemos una formación, pues, digamos científica, ¿no? Lo podríamos definir así, pero también tenemos pues esta multidisciplinariedad que nos ha dado ya sean nuestros hobbies o la misma formación que hemos tenido o el rumbo que ha tomado nuestra carrera, ¿no? Y finalmente creo que la carrera no define a una persona, sino que independientemente pues, de la estructura académica que tenga, pues las inquietudes pueden ser compartidas por muchas personas, ¿no? Y eso no impide pues indagar nuevos caminos, que esa es un poco la intención de esto, ¿no? Al final de cuentas, entre nosotros ir descubriendo nuevos caminos, nuevos conocimientos y hacerlos partícipes de este mismo trayecto. Así es, y además, bueno, creo que también es importante aclarar que nosotros no somos poseedores de la verdad, porque pues no hay verdad absoluta. O sea, no hay verdad absoluta y pues el fin de esto simplemente es analizar las ideas como mencionamos en un principio y ver hasta dónde podemos llegar. Obviamente hacemos una pequeña investigación, ¿no? Antes de empezar a hablar, no empezamos de cero, pero bueno, ese es el objetivo principal de este podcast. Y yo creo que también algo curioso es cómo surge esto de la hermandad de la medianoche, ¿no? No sé si a ustedes les recuerde un poco esta frase, ¿no? De la hermandad de la medianoche. A lo mejor lo conocen o les parece más familiar la sociedad de la medianoche. Allá en esas infancias noventeras, tal vez ustedes sean más jóvenes o no tan jóvenes, pero allí en los 90 existía este programa sobre Le temes a la oscuridad. Así es, era un programa, me parece que era de Nickelodeon, era producido por Nickelodeon, y pues bueno, obviamente también lo pasaban en televisión abierta. Nosotros somos de México, digo, por si no se nota en el acento, somos de México, y pasaba en el Canal 5, o el que era el Canal 5, ¿no? En ese entonces. Y bueno,
lo tomamos como referencia porque pues justamente eran chavos que se reunían en la medianoche alrededor de una fogata a contar historias de terror. Aquí pues bueno, no nos faltaría la fogata, pero tal vez en edición le podemos poner un fueguito ahí. Es que ya estamos muy viejos para estar a la intemperie. Uno necesita un silloncito y un lugar cálido a donde sentarse a predicar. Claro. Pero, pues justo es eso, ¿no? Estos niños que se reunían en el bosque a contar historias de horror, ¿no? Y yo siempre de niño quería tener un bosquecito donde ir a contar historias en la fogata. Aunque digo, aquí en la ciudad pues no se presta el ambiente. Sí, no, y seguramente nos iban a arrestar si prendíamos fuego en un parque. Y pues en la casa no era una opción poner en el patio. Pero bueno, entonces, posiblemente 20 años después, estamos haciendo... O tal vez más. Estamos haciendo esto ya realidad, este pequeño sueño, por decirlo de alguna manera, que teníamos. Y pues bueno, creo que podemos empezar ya a hablar un poco sobre el tema que vamos a tocar, que además creo que es, aprovechamos el tiempo, ahora las fiestas, las reuniones familiares, y vamos a tocar algunos temas que creo que también son pues básicos, ¿no? Porque de ahí se desprende todo, ¿no? Justo, y pues bueno, mencionábamos en esta pequeña presentación, ¿no? Sobre el reunirse en la fogata para contar historias de horror, historias historias de vida, de lo que sea, y pues eso nos lleva justo al tema de nuestro primer episodio, que es hablar sobre el reunirnos para contar historias. Así es, bueno, ¿qué hay de importante sobre estas reuniones? Pues, bueno, para empezar, pues el ser humano es un ser o un animal gregario, necesita la convivencia y el intercambio con otros seres de su misma especie, a pesar de que ahorita las circunstancias tal vez no lo estén permitiendo. Sin embargo, bueno, ya hay herramientas y métodos que nos permiten justamente hacer estas reuniones, aunque sea de manera virtual, como lo estamos haciendo ahorita con ustedes. Y pues en un inicio, o sea, si pensamos en pues vamos a decirlo como protohombre, ¿no? Es decir, antes de que fuera el humano que ahora conocemos, o que ahora somos, pues el lenguaje y el reunirse para hablar era muy importante porque había cuestiones sobre dónde está la comida, dónde se están moviendo los animales, dónde hay, no sé, frutas, o dónde hay raíces, o el alimento que estén buscando, dónde hay fuentes de agua, si hay peligro cerca, si hay bandas que se están acercando. Entonces, pero también entra la parte ya de la fábula, la mitología, con la que estos seres humanos antiguos empezaban a explicar el mundo. Y justo digo, incluso antes de buscarle un porqué al mundo, pues cumple esta función de integración social del lenguaje, ¿no? Y pues digo, como mencionas, ¿no? Estos homínidos protohumanos, ¿no? Que incluso ya podemos hablar de que ya tenían un sistema cultural, ¿no? Es decir, tenemos cultura como todos aquellos conocimientos que pueden ser heredados a la siguiente generación, y que justo la forma de transmitir conocimiento generación tras generación, pues es a través del lenguaje. Entonces el habla era algo que tenían pues aquellos ancestros anteriores al Homo sapiens, que a lo mejor no podemos considerarlos como humanos como tal, o sí, o personas, pero ya tenían un sistema de lenguaje, ya tenían un sistema cultural, y heredaban este aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el cómo aprender el fuego, etcétera, ¿no? Incluso podemos hablar de que nosotros, como seres humanos, como Homo sapiens cromañones, heredamos la cultura de alguien que no era humano, ¿no? Que era otro tipo de homínido. Y todo pues a través del reunirse, ¿no? Y bueno, mencionaba como esta cuestión de cohesión social, porque era pues justo el darse instrucciones de cómo sobrevivir, y justo también para mantener la comunidad, ¿no? Para mantener estos grupos sociales, ¿no? Establecer pues quién es el líder, de quién eran las hembras,
cuidarse contra los depredadores, entonces el ser humano pues se mantiene juntito. Así es, y bueno, ya tal vez un poco más evolucionado este ser humano, pues también empezó a crear reglas sociales, pues tal vez ya no una regla que digamos que se pudiera dar como por instinto, ¿no? Es decir, que pudiera ser por medio de una jerarquía, por miedo, por sumisión o por dominancia, sino también estas reglas sociales, porque recordemos que además el ser humano está hecho para estar en un grupo, pero pues ese grupo también es limitado, o sea, leía que uno no puede conocer íntimamente a más de entre 100, 150 personas, una cosa así, y pues sí, es cierto, ¿no? O sea, ya conocer a profundidad a alguien, bueno, a tantas personas, pues ya se vuelve complicado, ¿no? Y obviamente también la interacción con tanta gente se empieza a complicar, y por lo tanto empiezan a surgir estas reglas sociales. Digo, no lo voy a denominar ahorita todavía morales, ¿no? Porque pues en ese momento todavía no podemos hablar de moralidad, pero si es esta comunicación, ahora, no solamente era, como decía, no solamente es explicar el mundo, sino que también es el cómo nos vamos a comportar en sociedad. Y entonces empiezan a nacer fábulas, empiezan a nacer leyendas, y además estas fábulas tienen este mensaje, ¿no? Digamos escondido, o los mismos cuentos, ¿no? O sea, recordando los cuentos no sé, de los hermanos Grimm y todos estos autores en los que, o sea, se originaron porque la idea era aleccionar a los niños sobre, pues no sé, tal vez peligros que había en el bosque, o simplemente el peligro de decir, sabes, que no le hables a un extraño, ¿no? Sí, pues tienen la moraleja, ¿no? Que es como mensaje oculto de las fábulas, de los cuentos, ¿no? Y que, pues como mencionas, pues era como esta cuestión para poder transmitir un mensaje de una forma más digerida, ¿no? A lo mejor si al niño le decías, no hables con extraños, ¿no? Pues el niño no hacía caso, ¿no? Pero si le decías, le contabas la historia de Caperucita, bueno, que supone que la historia de Caperucita tiene incluso otras connotaciones, ¿no? Que tiene que ver con despertar a la pubertad, etcétera, ¿no? Pero digo, una parte o una forma de interpretarla era pues justo mensaje de que pues, el extraño puede ser un lobo, ¿no? Yo incluso leía un estudio, debería traer los autores del estudio, en el que dice cómo podemos tener más confianza a los individuos que a los grupos. O sea, cuando somos parte de un grupo, vamos a tener desconfianza y una especie de odio innato a los grupos diferentes que no pasa entre individuos. O sea, es más fácil que tú como persona confíes en otra persona individual a que como banda, como grupo te unas, y eso a lo mejor pues lo ven en la escuela, ¿no? O sea, con el primer día en el que llegan así, pues todos se hablan con todos, pero cuando ya hay grupitos, o a lo mejor uno en el primero A y el primero B, pues se odian, ¿no? Y entonces no hay forma de que se junten estos dos grupos. Sí, y ahora que mencionabas ese estudio, también hace unos días leía uno acerca de que la importancia del chisme, o cómo el chisme fue el que fue, o posiblemente el origen, ¿no? O esta chispa que detonó la evolución de nuestro lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros justamente necesitamos conocer, o sea, grupos tan grandes de personas, pues necesitas conocer a la persona, y muchas veces uno no conoce a la persona nada más por hablar con ella, si bien sí es importante esto, pero también conoces a la gente por lo que los demás dicen de ellos. Entonces ahí entra ya la parte de la, ¿cómo se llama? De la reputación, ¿no? Que es algo muy importante en los grupos y en las reuniones. Pero justamente leí este artículo, y en el artículo mencionaban eso, y sobre todo también porque el chisme o el hablar de otra persona también te servía para alertar sobre un posible peligro, ¿no? En este caso hablaban sobre los oportunistas, ¿no? Entonces
de cómo, por ejemplo, si yo a ti te digo, no, ¿sabes qué? Es que no te asocies con ese cuate porque él es, no sé, es mala paga, o se va a clavar tu dinero, o tiene esta reputación. Entonces tú ya a la hora de decir, ¿sabes qué? Pues voy a poner un negocio, y por mucho dinero que tenga él, ¿no? Pues tal vez es dinero mal habido, y entonces, pues, o sea, lo sacó ahí robando o quedando mal con otras personas, entonces mejor no me involucro con él, ¿no? Sí, pues justo o sea, el mantener como esta reputación ayudaba como a encontrar al impostor que estaba dentro del grupo, ¿no? El que podía hacer que el grupo se viniera abajo, ¿no? Así es, el impostor. ¿Ven cómo es importante ahora hasta el Among Us? Ajá. La evolución nos ha llevado hasta el Among Us. Incluso, digo, no sé si conocen pues estos juegos de mesa de roles ocultos, ¿no? En los que justo hay un integrante de la mesa de juego tiene como un rol secreto que tiene que traicionar a todos los demás, ¿no? Y entonces, pues estos juegos se basan en eso, ¿no? En crear una reputación o dar acusaciones y fortalecer esa acusación, pero no solo eso, sino convencer al de al lado de que tu acusación es correcta para encontrar al culpable, ¿no? Al traidor o al impostor en este caso, ¿no? Digo, que también pues se puede salir de las manos, ¿no? Como, digo, casos, por ejemplo, pienso en pues justo estas cacerías de brujas, ¿no? Digo, y hablo de Salem del siglo XVII y hablo del término coloquial de cacería de brujas, ¿no? Cuando se busca un culpable dentro de un grupo y que mucho juega pues lo que dice la gente. Pero que además, o sea, eso sigue pasando hasta nuestros tiempos, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos grupos hay, por ejemplo, de ismos, ¿no? O sea, no sé, los que están a favor de la familia, los que están a favor del aborto, ¿no? O sea, y entonces empiezan a hablar tal vez o empiezan a sacar publicaciones de otras personas, y entonces se empieza, pues ya después, a ventilar la vida privada de todas estas personas. Y bueno, creo que es algo que todos hemos visto en algún momento, no sé si con algún conocido, pero creo que todos nos ha tocado al menos ver. Empiezan a funar. Exacto, ¿no? O empiezan a cancelar gente, ¿no? Sobre todo eso en el caso de los conocidos, ¿no? De los famosos, que empiezan a cancelar gente, que además, esa es otra cosa, ¿no? O sea, ya cuando eres famoso, eres figura pública, y quieras que no, pues estás atenido a lo que la gente diga o no de ti. Así que a nosotros no nos cancelen. Que pues digo, tiene esta función evolutiva, ¿no? A fin de cuentas, o sea, sí se oye como muy mal que cancelen a alguien solo porque chismearon de él o lanzaron un tuit o lo que sea. Pero digo, por ejemplo, lo vemos ahorita, ¿no? Esta situación de la pandemia en la que se buscan estos culpables, ¿no? Así de que los pobres son los que no usan cubrebocas, ¿no? O los culpables son el gobierno que inventaron todo esto, etcétera, ¿no? Entonces es la cuestión en que se busca a alguien responsable sobre los problemas del grupo, ¿no? Y esto, aunque ahorita puede traernos muchos problemas y muchas pues controversias, pero en otros tiempos, o quizá con grupos más pequeños, pues sí es fundamental el que todos se lleven bien y encontrar quién no está funcionando dentro del grupo. Y bueno, finalmente, para regresar un poquito al tema, pues la forma de hacer esto era pues a través del chisme, ¿no? Así que no se sientan tan mal si son chismosos o chismosas o chismoses. Sí, o sea, finalmente el chisme es algo que traemos en nuestros genes, viene en nuestra evolución, y es perfectamente normal. De hecho, por ejemplo, en el libro de Sapiens, Yuval Harari, o Harari, no sé cómo se pronuncia, mencionaba, o sea, que, por ejemplo, profesores de una universidad de física, por decir, en un congreso, pues, o sea, a la hora de la comida no se ponen a hablar sobre la física, ¿no? O sea, bueno, sí, posiblemente sí, ¿no? Pero generalmente es más como chismorreo, ¿no? Sobre, lo que hizo fulanito, lo que no ha hecho menganita, etcétera, ¿no? Creo que es... Y además, bueno, ahorita Toño mencionaba mencionábamos el Among Us, y él mencionaba unos juegos de mesa, y pues eso, digamos que es tal vez de manera recreativa una forma de reunirse, pero también es una evolución en las reuniones. Y sobre las mismas reuniones, pues obviamente algo muy importante es el lenguaje, el uso del lenguaje,
que también ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Y que para los que sean pues defensores de la Real Academia Española, ¿no? Pues creo que tienen que entender que pues el lenguaje es pues no sé, es un constructo, ¿no? O sea, que evoluciona junto con nosotros y el español pues nunca ha sido totalmente, pues no sé, o sea, no ha estado intacto, ¿no? Desde que nació hasta ahora, o sea, para empezar pues viene de otra lengua, ¿no? Viene del latín, ¿no? Viene del griego algunas palabras y ahora nosotros aquí en América Latina pues metemos también otros lenguajes que ya habían aquí, otros idiomas que ya venían aquí, ¿no? Entonces, aguacate simplemente, el chocolate, aguacate. La palta no es palta, es aguacate. el jitomate, el tomate, o sea, todo eso viene... es una evolución, es un sincretismo que se va haciendo a lo largo del tiempo y ahora incluso hasta tenemos comunicación meramente con imágenes, o sea, es bien común y es algo que hemos hecho Toño y yo en un WhatsApp y que por ejemplo en el WhatsApp familiar que exaspera a nuestra mamá es el hablar con puro sticker. Ajá. Que, digo, eso se me hace bien fascinante, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado el lenguaje y pues digo, obviamente siempre, o casi siempre, son como esta evolución no dirigida, ¿no? O sea, las personas no deciden o bueno, sí deciden, pero no es que hay un grupo que diga cómo se debe hablar, ¿no? Por eso esta cuestión de la Real Academia, que pues realmente lo que hace es recoger lo que ya existe, ¿no? Finalmente esta frase de que el lenguaje lo hace el hablante, ¿no? No alguna ley, digo, con algunas excepciones, ¿no? Caminante no hay caminos, ese camino al andar. Pero, pues justo, ¿no? La evolución que ha tenido en la que, digo, evidentemente no escribirías una tesis, no menos ahorita, con emojis y con stickers de WhatsApp, pero ya es una forma de expresarse, ¿no? Y que es una forma útil, porque al final de cuentas el lenguaje tiene que tener eso, ¿no? Tiene que ser eficiente, tiene que ser la mejor forma de poder transmitir un mensaje de una persona a otra, ¿no? Sí, además, de hecho, ahorita retomando esto de cómo ha cambiado todo, o sea, no sé si te acuerdas que antes, o sea, primero, antes de que salieran los stickers y se popularizaran tanto los memes, o sea, cuando antes teníamos los memes digamos, de la primera época, los Rage Face, antes que había estos emojis, perdón, antes de que hubiera los memes y todo esto, estaban el hablar con siglas, ¿no? Que todavía se usan, ¿no? Sobre todo cuando queremos expresar ciertas emociones, digamos, como muy fuertes dentro de nosotros, ¿no? O decir que nuestra vida no vale mucho. Bueno, que esto viene de la economía, ¿no? O sea, porque antes escribías los mensajes de texto, o sea, no era como el WhatsApp que tienes letras, caracteres ilimitados. O sea, mandabas un mensaje de texto y con 60 caracteres te llenabas un mensaje y tenías que mandar 2 mensajes de texto. Entonces, a lo mejor si hay alguna generación Z ya no sabe de qué estamos hablando, pero allá en inicios de los 2000, cuando aparecieron los primeros celulares, pues tenías que escribir, ¿no? En los SMS, no sé, el TQM, ¿no? Para... te quiero mucho, ¿no? Porque si escribías te quiero mucho, pues son como 15 letras o no sé cuántas. Y entonces eso ya te ocupaba 2 mensajes y tenías que pagar ahí tus 2 centavitos de 2 mensajes que estabas mandando, ¿no? Y es que además, esto que decías de la economía es muy importante, porque además, o sea, es lo que ha llevado también a la evolución del lenguaje. O sea, recordaros el lenguaje, el español con el que está escrito, por ejemplo, el Cid Campeador o... Cervantes cuando escribió el Quijote, ahí, o sea, había palabras que, por ejemplo, facer, ¿no? En lugar de hacer, y entonces pues ya la F desapareció, y al final de cuentas sí hay letras que van evolucionando porque se van perdiendo, ¿no? O sea, letras tal vez muy sobre todo son las consonantes las que se van modificando. Pues digo, existía incluso se me olvidó el nombre, luego tendré que recordar. Me parece que sí debe ser española, una autora, una escritora que ella proponía, ¿no? O sea, tenía esta tesis en la que el español ya tiene muchas letras inútiles y que digo que ahorita se está dando de forma, digamos, casual, ¿no? Pero no es un lenguaje institucionalizado, pero ella de forma
adrede, escribía artículos periodísticos o escribía sus poemas o sus prosas con un nuevo alfabeto que decía, a ver, no tiene caso que tengamos la C, la Q y la K. Entonces, si el fonema es solamente esta oclusión glótica, o no sé cómo se llama el sonido de la K, entonces vamos a dejar solamente la K, ¿no? Es absurdo, bueno, en España sí tienen la teta, ¿no? Pero en Latinoamérica, que tenemos el ceseo, no tiene caso que tengamos S, C y Z, ¿no? Entonces solamente dejaba la S, ¿no? No tiene caso que tengamos B y V, ¿no? Que pues, realmente en español no hay diferencia entre la B labial y la B labiodental, como siempre hay en el francés o en el inglés. Entonces tenía solamente la B. Y escribía así, escribía con una economía, desapareció la H, y escribía con toda una economía de letras, porque es algo que buscaba la eficiencia del lenguaje. Y creo que eso ahorita se está dando, aunque es mal visto, ¿no? Y creo que en el lenguaje sí existe como esta cuestión moral, ¿no? Moralizante, en la que hay cierto lenguaje de las clases altas y de las clases bajas, ¿no? Y entonces, si escribes K y ISO con Z y sin H, pues se ve mal, ¿no? Se ve como de nacos, ¿no? Se ve como alguien ignorante. Pero es una evolución natural que está obteniendo el lenguaje como por distintas ramas. Sí, y al final de cuentas, bueno, yo creo que tiene un punto, o sea, no sé si solamente sea una cuestión moral, pero creo que también es una cuestión estética, ¿no? O sea, los que ya están muy casados con ahora sí voy a decir, con la correcta escritura, ¿no? Con ortografía, o sea, es también una cuestión estética de cómo se ve escrito, ¿no? Porque, pues, no sé, a mí, o sea, yo si leo algo con faltas de ortografía, pues, o sea, sí salta, ¿no? Por ejemplo, como decías, el ISO, ISO, o sea, sí, como que te salta de, uy, pero, pues, evidentemente también ya es una carga que nosotros traemos desde hace 30 años, que, bueno, menos, que aprendimos a leer, y ya estamos acostumbrados a eso, pero sí, o sea, finalmente, creo que sí sería, o posiblemente yo creo que sí es algo que va a ocurrir, tal vez no en un futuro cercano, pero eventualmente sí se van a perder estas letras. Y otra cosa es que también están entrando muchas palabras de otros idiomas, en el caso, por ejemplo. Sí, sobre todo el inglés. El inglés, ¿no? Nosotros que estamos aquí pegados a Estados Unidos, ¿no? Que somos el vecino, pues estamos cambiando muchas palabras. Y es cierto, el español tiene muchísimas palabras que podríamos utilizar y que, bueno, al final de cuentas, tal vez por tiempo, por popularidad, por estatus, por lo que tú quieras, pues se está usando el inglés para mencionarlo. Y también es cierto que entre más idiomas hablas, también se te van olvidando como pues el idioma original, ¿no? Y de repente te quedas pensando así como, ¿cómo se escribía en español? No te acuerdas, entonces intentas acordarte cómo se escribe en inglés y tampoco te acuerdas, ¿no? Pues yo creo que más bien recuerdas lo que tienes más a la mano, ¿no? O sea, lo que tienes más a la mano, tu mente, ¿no? Y vas a recordar lo que tengas más a la mano es lo que más usas. Entonces, si existe una forma de escribirlo o de decirlo en español, pero es una forma muy rebuscada o que dices una vez en tu vida, pues no la vas a tener fácilmente accesible en tu memoria. Pero si en cambio a través de las series o del lenguaje incluso audiovisual o tecnológico, sobre todo viene mucho de la tecnología, ¿no? Que se desarrolla rápidamente y que pues todo llega importado, pues ya tienes la palabra en inglés y esa luego tu cerebro la piensa. Entonces vaya, o sea, si olvidas estas palabras en español, pero ¿por qué no las usas? Y además creo que también hay otro aspecto aquí que es muy importante, que es hay idiomas que tienen palabras que significan conceptos que tal vez nosotros en el español no tenemos, ¿no? El alemán, el japonés, el inglés. El otro día hablábamos, creo que era el ruso, el que tiene como 20 nombres para hablar sobre el blanco. No, los inuit, ¿no? Los Inuit. esquimales, ¿no? Que bueno, que esquimal es como un término despectivo, pero... Ajá, pero bueno, sí, para que se entienda más, ¿no? El nombre tal vez más común. Y es gracias a la adquisición de este nuevo lenguaje que también nosotros podemos conceptualizar, porque además eso es importante, que el lenguaje nos sirve para poder conceptualizar las ideas. Ajá, o sea, bueno, que es como esta cuestión bien interesante, que el lenguaje crea realidades, ¿no? Así es. O sea, crea el hecho de que exista un
concepto, o bueno, que puedas hablar de un concepto, pues ya trae ese concepto a la realidad y es algo que va a existir. Por ejemplo, en español, en Latinoamérica, pues todo el mundo sabe lo que es la sobremesa, ¿no? O el provecho, ¿no? O sea, el desearle una buena digestión, ¿no? Y que no se le atore nada y que disfrute su comida y que le sepa rico, lo expresamos con este buen provecho, que si se van a Estados Unidos, ¿no? A un país angloparlante, o en francés, digo, tienen el bon appétit, pero digo, en otro país donde no se hable español, pues no existe este concepto. Entonces esta idea de desearle una buena comida, tanto fisiológicamente como en cuanto a los sentidos, no existe esa idea, ¿no? No es una realidad fuera de su mundo y que está fuera también de sus términos sociales, ¿no? Y que eso tiene que ver también cómo se modulan las culturas, ¿no? Que por ejemplo aquí en la cultura mexicana y creo que en general de Latinoamérica, pues es una cultura como muy, pues vaya, de personas, más bien de muchas personas, ¿no? Como estas sociedades muéganos, ¿no? Las que están todas juntos y entonces hay como mucha convivencia y muy cálida y de cercanía física incluso, en la que pues le vas a desear al que te cada comiendo tacos al lado de ti, aunque no lo conozcas, pues le vas a desear un buen provecho, ¿no? Y a lo mejor yo que sé, en Europa, en Alemania, pues cada quien come de forma, son sociedades más individualistas. Y no es que uno esté bien y otro esté mal, pero las sociedades latinas son sociedades más gregarias, más comunitarias. Y a lo mejor las sociedades europeas son más individualistas, y entonces para ellos no les interesa tener un concepto de desearle una buena comida al de al lado. Y entonces una cosa tan simple como el decir buen provecho ya está determinando la forma de comportarse, ¿no? O bueno, que es retroalimentación, vaya, ¿no? O sea, la forma de comportarse determina el lenguaje y viceversa. Así es. Sí, pues sí. Y bueno, me quedé pensando justamente en eso que decías, que no está ni bien ni mal. Y es que sí, finalmente, pues la cultura latina sí es como una cultura más cálida en general, ¿no? Con todos y pues bueno. Pero bueno, el hecho de poder incluir nuevas palabras y lenguajes, ¿no? Y nuevos idiomas, creo que va a enriquecer mucho más el español en algún momento, sobre todo para crear nuevos conceptos o para poder adquirir nuevos conceptos, porque esos conceptos ya están creados y poder también de esa manera facilitar el entregar un mensaje. Porque ahora, pues bueno, hay nuevas formas de entregar el mensaje, ¿no? Una de estas es, por ejemplo, el video. Para el que nada más nos vaya a escuchar, pues es nada más el audio. Pero, por ejemplo, hay aplicaciones, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter ahora, que tienen los stories, ¿no? Y ayer mencionabas esto de stories para contar historias, que es algo muy importante, ¿no? O sea, que finalmente es el objetivo. O sea, el objetivo de una story es conectar con tu público y la única manera o la mejor manera de conectar con un público es hacerlo empatizar contigo. Y al hacerlo empatizar, ¿cómo lo haces empatizar? Pues bueno, es al contar una historia, ¿no? Entonces ahí tienes 30 segundos para contar una historia rápidamente, ¿no? Yo creo que es un fenómeno pues bien curioso, ¿no? El hacer público lo privado, ¿no? Que eso pues sí no tiene más de 10 años, ¿no? O sea, a partir de que surgen las redes sociales, y digo, creo que esto se potencia con las stories, ¿no? Porque, o sea, a partir de que surge Facebook, existe esta idea de, bueno, ¿y tú qué estás pensando, no? Como la frase que te invita a poner tu estado, ¿no? Y es el poner lo que te gusta, lo que comiste, lo que hiciste. Y con las stories, sean stories de Instagram, estados de WhatsApp, los feeds de Twitter, que es justo eso, el decir mi día a día ahorita, ¿no? Ahorita mismo, ¿qué estoy haciendo, no? Me estoy tomando una chela, ¿no? O ahorita estoy entrando al concierto, ¿no? Y es como el hacer público toda tu vida cotidiana, que es uno que antes no existía y que ahorita creo que es una necesidad creada, digo, sobre todo en nuevas generaciones. Es que sí, justamente con las redes sociales entramos ya en un terreno de decir, bueno, que hay digamos que atienden ciertas necesidades de la gente de atención y de mostrar también. Pero también es cierto que
han sido tan fuertes su impacto o han pegado tanto porque a la gente le gusta contar historias. O sea, tal vez no es de que se siente y se pongan a contar un cuento, pero a la gente le gusta contar historias, ¿no? O sea, lo que decíamos del chisme, aunque no sea el chisme de otra persona, o sea, el propio chisme. Ajá, exacto. O sea, ¿qué te pasó en tu día, no? Por ejemplo, yo llego con mi novia y le digo, oye, pues, ¿cómo estuvo tu día? Y ya me cuenta, ¿no? ¿Tuvo problemas en el trabajo o le fue muy bien, etcétera, ¿no? Y lo mismo yo. Entonces, yo creo que también es esta parte de que a la gente le gusta contar historias, que empezó primero con los estados y ya después, obviamente, se va haciendo, pues, más eficiente, ¿no? Ajá, y ser más inmediato. Y además llegas más fácil viendo una cara y, por ejemplo, si nosotros empezamos a hablar directamente hacia la cámara, ¿no? O es más fácil conectar con ustedes que si nosotros nada más tenemos una conversación de dos. Sí, y digo, creo que justo eso, ¿no? O sea, la cámara como este tercer observador es lo que ha modificado mucho la forma de interactuar, ¿no? Porque justo, o sea, uno tiene la necesidad humana, pues, de contar la propia historia, ¿no? De contar lo que hice en el día. Pero antes era algo que solo le contabas a tu novia, ¿no? O con tus amigos o con tus familiares. Y ahora es algo que le cuentas a los desconocidos, ¿no? Digo, que puedes delimitar ¿cómo se llama la privacidad de tus redes sociales, pero si las tienes públicas es la necesidad de que la gente que no me conoce sepa que fui a un concierto, que la gente que no me conoce sepa que me compré unos tenis fosfo, o que la gente que no me conoce sepa que estoy tomando una chela, ¿no? Y entonces, o sea, sí me parece bien interesante cómo esta nueva forma de comunicarse y esta nueva forma del lenguaje, a final de cuentas, que está, o un medio de lenguaje, que son las redes sociales, está modificando también lo que comprendemos como círculo privado, ¿no? Como nuestros contactos sociales, ¿no? Por eso se llaman redes sociales. O sea, si antes mi círculo y mi contacto eran las personas de mi casa, ahora lo son cualquiera que me vea en internet, ¿no? Y creo que esto explotó, sobre todo, por ejemplo, ahorita con TikTok, ¿no? Durante la cuarentena. Gente encerrada, gente confinada en sus casas, en sus departamentos, y que tenían la necesidad de mostrarse y que alguien los percibiera, y digo, TikTok explotó excelentemente esta necesidad, ¿no? Y entonces cualquier persona puede entrar a TikTok y seguir el día a día y seguir los bailes, o aunque sea la cara de alguna persona, ¿no? Y crea como ese lazo, porque, o sea, empieza a seguir a un TikToker o alguien en Instagram y se empieza a crear cierto vínculo con esa persona. O sea, tú te puedes sentir tan identificado con alguien, aunque nunca lo hayas conocido, nunca hayas intercambiado palabra con esa persona, pero todos los días ves sus historias, todos los días ves sus videos, sabes qué le gusta, qué no le gusta, sabes cómo se viste, sabes dónde vive, sabes lo que le desagrada, y entonces empiezas a sentirte unido a esa persona, y entonces tu red ya no es tu casa. Y creo que es una forma de socializar interesante que se está dando, pues, a través de las redes sociales, ¿no? Que nuevamente no creo que esté bien ni que esté mal, pero es un fenómeno, pues, que se está dando, ¿no? Que es lo que hay, básicamente. Justamente esa pregunta es la que te iba a hacer. O sea, tal vez por tu área de experiencia, ¿no? ¿Qué tanto estaría bien o estaría mal? Digo, yo sé que es muy ambiguo decir bien o mal, ¿no? Y va a depender mucho de la perspectiva de cada quien, porque finalmente, pues, nuestras realidades son nada más lo que nosotros alcanzamos a percibir y cómo nosotros lo interpretamos. Y obviamente no es lo mismo a un boomer, ¿no? Como va a interpretar que alguien esté subiendo videos a un generación Z, ¿no? Es totalmente distinto, pero ¿qué tan bueno o malo es que se puedan estar mostrando todo esto? O sea, porque evidentemente pues hay un peligro, ¿no? De que se esté mostrando la vida. Escuchaba en otro podcast que hablaban que cuando hubo este problema de alza en la inseguridad, que empezó a haber problemas sobre todo ahí en la parte norte del país, que los estudiantes de una universidad privada, o sea, fue una persona a hablarles, así como pagada por la escuela, para decirles, ¿saben qué, chicos? No suban sus carros, sus casas, qué hay dentro de su casa, no den información de cuándo están solos, cuándo no, porque evidentemente esto los ponía en riesgo, porque pues
uno nunca sabe a quién le está abriendo su casa, ¿no? O su espacio personal y con qué intenciones lo vaya a ver, ¿no? Y además de que siempre se ha dado mucho esto del tema del catfish, o sea, desde que nosotros tal vez empezamos a usar el internet, que había estos foros, foro latino, que o sea, personalmente yo me acuerdo haberme hecho pasar por mujer en algún foro. Asqueroso. y la verdad es que no me arrepiento, pero o sea, la finalidad, o sea, pues como escuincle, ¿no? Como adolescente, pues era molestar nada más, ¿no? O sea, nunca recibí algún beneficio. Hasta que le agarré gusto. Nunca recibí ningún beneficio, pero o sea, el fin era molestar, ¿no? Porque había gente que, pues si tú le ponías que te llamaba Rosita Fresita, creía que eras una mujer, ¿no? Y después esto se volvió a pasar en los juegos de RPG. Ajá, que lo que iba a decir, lo de los videojuegos, ¿no? Ajá, que te sacas un avatar que es una mujer, ¿no? Un personaje femenino, y entonces el otro van de hecho, hay por ahí leía que era que en estos videojuegos RPGs ¿cómo se llaman? MRPG, ajá. Que es más fácil que otros jugadores te regalen cosas si tú traes un personaje mujer, ¿no? Que si eres un hombre, a pesar de que tal vez el que esté jugando sea un hombre o una mujer, independientemente de eso. Como la vida. Como la vida, sí, así es. Yo creo que al final de cuentas son como estas vidas virtuales, ¿no? O sea, como los Sims, ¿no? Yo creo que los Sims también ya son viejísimos. No sé cuándo salió la primera versión de los Sims. ¿En el 2000? Híjole. Bueno, o sea, el punto es que es esto, ¿no? El crear una vida virtual, y entonces lo que hace es simplemente retratar la humanidad, ¿no? Y yo que existen, y pues sí, digo, al menos en nuestra sociedad patriarcal, pues sí, existe este acuerdo social, ¿no? No voy a decir si es bueno o malo o adecuado o inadecuado, en el que el hombre otorga estos bienes materiales, ¿no? A cambio de favores eróticos y sentimentales otorgados por la mujer, ¿no? Digo que la idea ahorita mucho pues es como ir rompiendo estos esquemas, pero al final de cuentas pues han permanecido por siglos, ¿no? Y que lo que hacen estos juegos es simplemente repetir esos mismos esquemas en estas vidas virtuales, ¿no? Y en esta cuestión de repetir las vidas pues es bien curioso como pues puedes tener una vida de lo más banal, ¿no? Digo, todavía en un RPG pues puedes ser un guerrero, ir a matar brujas y dragones a tierras fantásticas, pero digo, en los Sims eras un godín, ¿no? Y comprabas tu lavadora, y era algo que te entretenía, ¿no? El comprar una lavadora y tener tu perro y cosas que quizá no puedes hacer en la realidad de millennials en adelante. Pues sí, pero sí es cierto, y fíjate que eso que decías, o sea, del intercambio que se ha hecho, que además es algo que sigue pasando, o sea, y seguramente no va a dejar de pasar, ¿no? Por algo es el negocio más antiguo del mundo, ¿no? Que es el vender playeras de conciertos. No, por ejemplo, el OnlyFans, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo. Y que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, que es reunirse. Que es la pobreza de los millennials, por eso síganme, pronto estaremos subiendo fotos de patas para todos ustedes. ¿Quieren ver nuestras patas? Patas. No, o sea, pues, finalmente el OnlyFans es reunirse para que alguien, digo, muestre o dé contenido que obviamente la audiencia le encuentre algún valor. Obviamente pues hay quien lo usa para fines más sexuales, hay quien lo usa para jugar videojuegos, hay quien combina los dos, ¿no? Y hay quien, pues no sé, tal vez se le ocurre subir un podcast. Pero no vende tanto como las patas. ¿Quieren patas? Y digo, algo que mencionabas durante esta conversación era el cómo el lenguaje pues crea la realidad, ¿no? El cómo se crean conceptos y cómo estos conceptos pues van a modular nuestra vida diaria, ¿no?
y o quizá ya metiéndonos un poquito en esta cuestión como más esotérica, pues digo, al final de cuentas en la Biblia no mencionan esta cuestión, ¿no? De, en el inicio era el verbo, ¿no? Y el verbo como la palabra, ¿no? Y que en el Génesis, pues narran cómo Dios a través de la palabra va creando el mundo, ¿no? Que incluso esto, pues digo, no solamente viene en la Biblia, en el Silmarillion de Tolkien, el mundo se crea a través de cantos, ¿no? Y es este poder de el nombrar algo, por ejemplo, regresándonos al Génesis, cuando Dios le dice a Adán que nombre cada uno de los animales, porque los animales no tenían nombre, y entonces a la hora de nombrarlos, los va trayendo a la realidad, ¿no? Y les da ya un contexto dentro de su mundo. Sí, y de hecho también, o sea, bueno, tú hablabas sobre la Biblia, pero la iglesia, o sea, viene, no me acuerdo si es el latín o griego, que significa reunión. Iglesia. ¿No? O sea, significa reunión. Entonces, pues justamente es la importancia, porque antes, pues sí, no era escrito, ¿no? O sea, antes no tenías, no sé cómo se llama, el librito, ¿no? Que uno lee durante las misas, ¿no? Y todo es oral, y hay muchos... pues muchas religiones que todavía siguen manteniendo esta oralidad, ¿no? En la transmisión de la palabra sagrada, y que de hecho, o sea, pues obviamente la escritura es muchísimo más nueva, o sea, la escritura tiene muy poco tiempo comparado con el lenguaje que ya tenía el humano, y como antes todo se iba dando de manera oral, ¿no? Como por ejemplo en la cultura india, ¿no? O sea, pues todo era oral, ¿no? En el budismo todo era oral, en el judaísmo todo era oral. Sí, pues digo, o sea, está incluso como esta cuestión en la que los grandes maestros iluminados nunca escribieron nada, ¿no? O sea, Jesucristo daba sus discursos y posteriormente ya alguien los pasó por escrito, ¿no? Igual cierta Gautama el Buda tampoco escribió nada, sino que ya después se transcribieron los sutras. Hasta Sócrates, ¿no? El maestro de la filosofía griega, pues que tampoco escribió, o sea, el que transcribió sus discursos fue Platón, ¿no? Su discípulo. Y digo, y esto habla como de este poder de la oralidad. Y aunque la escritura sea más permanente, ¿no? Y uno puede dejar sus ideas, bueno, ahorita ya las podemos dejar en video, ¿no? Y entonces algún alienígena en 100 años pues va a ver estos videos. Pero tradicionalmente la escritura es la forma de preservar, ¿no? Y de trascender, pero preferimos lo oral, ¿no? O sea, por ejemplo, yéndonos a las religiones, aunque tenemos la Biblia, pues muy pocos leen la Biblia, o al menos en la religión católica, o sea, es más, te quedas con lo que dice el padre en la Biblia, en la misa, ¿no? O los cristianos evangélicos, ¿no? Los pentecostales, pues aunque sí se basan ellos mucho en el texto literal de la Biblia, aún así hacen estas reuniones de estudio bíblico para hablar sobre lo que está en la palabra escrita, ¿no? Y entonces este rescate de la oralidad le da más valor personal que la simple escritura, ¿no? Así es. Bueno, igual y alguien que nos ve también sepa que, por ejemplo, pues las leyendas, ¿no? O sea, las leyendas son orales, ¿no? Sí hay quien se ha dedicado a escribirlas y a hacer libros, ¿no? Pero principalmente la leyenda es de tradición oral. Entonces, ahorita me acordaba que hay la tradición, bueno, hay una leyenda que nos contaba nuestro abuelito. Nada, que lamentablemente pues nuestro abuelito, como no le encantaba contar ese tipo de cosas porque decía que nada más nos íbamos a asustar y no íbamos a dormir, pues no entraba mucho en detalle sobre una bruja, ¿no? La capacha, ¿no? Esto allá en Veracruz, Orizaba, Córdoba, todos esos lugares. Entonces, bueno, si alguien sabe la verdadera historia de la capacha, que nos las diga, ¿no? De qué se trataba, porque justamente no tenemos, o sea, lo que tenemos es lo poco oral que nos alcanzó a transmitir nuestro abuelo, ¿no? Sí, no, digo, lamentablemente nunca lo pasamos por escrito, ¿no? Que aunque este contacto emocional, ¿no? El poder contactar con alguien se da a través de la oralidad, pero pues justo la trascendencia es a través de la escritura. Y creo que el video, digo, ahorita que pues estamos justo incursionando en estos medios
tecnológicos, ¿no? Tanto el audio como el video, el registro de audio y el registro de voz y de imagen, pues tiene ambas partes, ¿no? O sea, porque podemos hablar con ustedes, aunque nosotros no los estemos escuchando, pero en algún momento podremos leer sus comentarios, pero ustedes nos están escuchando y escuchan nuestra viva voz y podemos contactar con ustedes también de una forma más personal, pero pues queda el registro en video y en audio para la posteridad, ¿no? Así es. Y de hecho creo que también es algo que ya se está empezando a adaptar como estas nuevas realidades que están llegando. Porque por ejemplo en el trabajo pues ya no se... Digo, sí se está siguiendo utilizando la minuta porque hay esta cuestión pues todavía de desfase generacional. Una minuta escrita, pero como todos nos encontramos regados alrededor de la República, pues bueno, las reuniones se tienen que hacer a través de una plataforma y esa reunión se graba. Y entonces ahí queda registro de lo que se dijo, incluso hasta cómo se dijo, ¿no? O sea, hasta las peleas o si hubo una respuesta, porque eso también es importante, que es algo que muchas veces cuando algo está escrito no se alcanza a percibir o puede uno interpretarlo de una manera totalmente distinta, ¿no? El cómo se dicen las cosas. Sí, el lenguaje pragmático, ¿no? Que es justo la intención, la entonación, el sarcasmo. Que justo también hoy en la mañana estaba viendo un video sobre obviamente sobre pues, cómo están evolucionando las computadoras y todo, y que por ejemplo la música, por ejemplo ahora escuchamos no sé, reggaetón o una música electrónica. Esa música puede ser fabricada por una computadora, pero hay algo, por ejemplo, en la voz no puede ser fabricada por una computadora, porque entonces tenemos la voz de Alexa o la voz de Elena, ¿no? O sea, cuando se lee pues, no sé, porque, o sea, digo, hay una página, a lo mejor lo dejamos en los comentarios, en la descripción, que lo que hace es que crea caras falsas, o sea, caras de nadie, de gente que nunca existió por inteligencia artificial. Lo que hace es que mezcla caras de muchas personas y entonces te crea una nueva cara que nunca existió, o sea, es la cara de nadie, una cara totalmente fantástica creada por una inteligencia artificial. Entonces, si pueden hacer eso con rostros, podrían hacer eso con caras, digo, con voces. Se supone que con la voz lo que no puedes generar, al menos hasta ahorita, la computadora, no sé, yo no soy un experto en ese tema, si alguien sabe, pues ya nos lo dejan en los comentarios, es que el tono con lo que uno lo dice, por ejemplo ahorita, por ejemplo como yo dije, el tono, o sea, eso no lo dice una computadora, o sea, la computadora digamos que lo lee más lineal, ¿no? Más en un solo tono. Tal vez se pudiera programar, seguramente sí, ¿no? Para que dé distintos tonos, pero entonces se tendría que programar para que aprenda a hablar en esos tonos. Pero hay algo que finalmente pues las computadoras no tienen, ¿no? Que son las emociones. Y entonces la emoción que uno le imprime al hablar es algo que la computadora, al menos creo que hasta ahorita no se le puede dar. Creo. Pues sí, digo, tal vez hasta el momento, ¿no? Digo que la cuestión es justo la inteligencia artificial y la capacidad que tienen de aprender. Obviamente no creo que aprendan emociones ahorita, o no sé, después, a lo mejor ya hay replicantes con emociones. Pues no sé, es que además las emociones es como algo bien complicado, porque es algo que solamente tú vives. O sea, yo puedo empatizar contigo, y no sé, si a ti te pasa una desgracia, o sea, yo sentir feo, pero, o no sé, si te pasa algo gracioso, pues yo reírme. Pero, o sea, la emoción es algo que solamente tú vives, es algo nada más intrínseco de tu realidad. Y entonces, o sea, sí, yo acabo de decir que pues, las computadoras no pueden generar emociones, pero tal vez sí, ¿no? No lo sabes, maldito. Y no estás empatizando con tu propia computadora. Es cierto, computadora. Yo te quiero mucho. Yo creo que este es un tema como bien interesante, ¿no? Porque regresando a nuestro tema central, que es el lenguaje es la única forma que tenemos para exteriorizar el pensamiento y para exteriorizar las emociones, ¿no? Bueno, que las emociones pues tiene también como este lenguaje no verbal, ¿no? Porque, o sea, si ves a alguien llorando
o una expresión facial de tristeza, pues digo, no tiene que decirte estoy triste, ¿no? Pero si el lenguaje es la forma de externalizar el contenido del pensamiento, y no puedes acceder al pensamiento o a las emociones de una persona si no es a través de este, ¿no? Entonces tenemos este déficit de interfaz que nos impide acceder a la subjetividad de otra persona, ¿no? Que a lo mejor entre seres humanos podemos tener esta intersubjetividad, esta creación de una nueva realidad mutua a la hora de intercambiar palabras, pero por ejemplo, pienso en los animales más inteligentes, ¿no? Que son, pues, por ejemplo, los delfines, los elefantes o los simios, los grandes simios, ¿no? Chimpancés, bonobos, gorilas. O la polilla. ¿Eh? O la polilla, el insecto más inteligente del mundo. Después de las abejas. Aparte de las abejas y que podemos hablar de esa inteligencia de colmena, porque las abejas hormigas, y las hormigas que funcionan como neuronas. Exacto, o sea, no son inteligencias individuales, pero la inteligencia comunal, no sé si hay una conciencia de hormiguero. Pero el punto de lo que iba es justo el cómo acceder a una conciencia es a través de la palabra. Entonces no podemos saber si un animal como un elefante o un chimpancé puede experimentar pues cierto tipo de pensamientos o de ideas, porque no hay forma de acceder a su sistema de lenguaje. Sí, pero eso es totalmente cierto. Y ahorita me acuerdo o sea, yo en lo particular creo que sí pueden presentar esas ideas y emociones, porque lo siento en Microsoft. Claro, no, hay estudios, o sea, por ejemplo, es que ahorita no me acuerdo cómo se llama la gorila esta, que incluso tenía un gatito, o sea, que Coco. Que tenía un gatito y la gorila hablaba con lenguaje de señas, ¿no? Uh-huh. Que era la manera en la que se comunicaba. Y hace poco veía yo lo vi en Instagram, creo que es de TikTok, de un perro que tiene un tapete que tiene palabras, o sea, el tapete tiene botones y cada botón es una palabra. Entonces el perro la aprieta y con eso dice o habla, ¿no? Con eso se comunica, porque obviamente pues el perro no puede tener un lenguaje de señas humano. Y lo cual se me hace muy interesante, porque, o sea, el perro puede poner en palabras humanas, gracias a ese tapete, el quiero salir, o sea, quiero ir a pasear, ¿no? O sea, de alguna manera habla. Y también se ve que el perro, que posiblemente para eso sea más inteligente que nosotros, o sea, el perro entiende lo que le dice la dueña. Entonces ahora ya me lo pienso dos veces antes de, aunque sea de manera cariñosa, de decirle tontito o algo así al solovino, porque, o sea, digo, pues no sé hasta qué punto sí está entendiendo el significado de la palabra. Yo antes pensaba que los animales no entendían el significado tal cual de la palabra, sino el cómo se lo decías, ¿no? O sea, el tono y cómo se lo decías. Pero pues ya después de ver ese perro, pues evidentemente, o sea, tal vez sea un perro genio, ¿no? Y sea un garbanzo de libra, pero... No, pues digo, o sea, más que sea un perro genio, yo creo que tuvo un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, claro. O sea, vaya, pensar que no requiere, o sea, es como si hablaras con alguien en chino, ¿no? Bueno, más bien si hablaras con un chino en español, un chino que no habla español, porque hay chinos que sí hablan español, pues va a entender la intención, ¿no? O sea, si le hablas con cariño o enojado, pero no va a entender que le estás hablando, a menos que esté entrenado en lengua español. Sí, pero aquí tal vez el punto sería que tú vives con un perro, no sé, 10, 12, 15 años. Hasta que aprende español. Hasta que aprende español y que sea como el de Ricky Morty, ¿no? Cuando, creo que es el segundo capítulo, no sé. ¿no? Que es que los perros empiezan a gobernar el mundo. Pero, o sea, el punto es que en esos 10 o 15 años el perro va a aprender, pues tal vez no miles de palabras, pero sí un más vocabulario. Que una canción de reggaetón. Mucho más que una canción de reggaetón, ¿no? Va a tener un vocabulario que igual, o sea, es lo mismo que como cuando vienen, no sé, extranjeros a México y lo primero que les enseñamos es una grosería, ¿no? O le hacemos la broma, ¿no? De que cuando quieren pedir comida le digan al mesero, no sé, que
no sé, no se han bañado o que le apesta o no sé, algo así nada más para hacerlo quedar mal. Y él no se da cuenta hasta que uno no le explica o hasta que él no se pone a investigar tal vez qué significa lo que está diciendo. Seguramente lo mismo pasa con los perros, ¿no? O sea, si tú le dices cariñosamente tontito al perrito, pues vas a ver, o sea, tontito lo va a asociar o a relacionar con algo bueno. Pero el punto de, o sea, que en esos 10 años, pues el perro sí aprende un buen vocabulario de palabras. Porque es como si tú te vas a China, ¿no? O sea, sin saber chino, pues en 10 años aprendes a comunicarte en chino. Obviamente es diferente porque ahí ya es la misma especie, ¿no? Empieza uno a imitar sonidos y, o sea, el querer aprender, también eso es importante, no nada más el escuchar y saber qué están diciendo, ¿no? Pero, pues bueno, creo que es algo que me parece bien interesante también de los animales, cómo logran aprender nuestro lenguaje, ¿no? Que además nuestro lenguaje es algo totalmente arbitrario que sacamos, o sea, quién sabe de dónde. Porque, ¿por qué no nos comunicamos? O sea, si somos la misma especie, ¿por qué no nos comunicamos en todos lados? Pues digo, sobre eso también hay como muchos estudios y mucho debate, ¿no? Realmente qué tan arbitrario es el lenguaje, o si existe este lenguaje innato. Digo, que está el experimento clásico de Kiki y Buba, ¿no? Que no sé si lo han escuchado, o sea, ponen dos imágenes y ustedes respóndanme. Una imagen en forma como de estrella, ¿no? Con puntas, pues bueno, con bordes puntiagudos, ¿no? Y una imagen redondeada, ¿no? Imagínense así como los bordes de una amiba, ¿no? Como con líneas onduladas. Y entonces una figura, la puntiaguda, y otra figura, la ondulada, tienes que ponerle un nombre. Y entonces tienes el nombre Buba y Kiki, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, ¿a cuál le pondrías Kiki y a cuál le pondrías Buba? Probablemente a la estrella Kiki y a la otra Buba. Y que este es un experimento clásico en el que la mayoría de las personas responden eso, ¿no? O sea, Kiki lo asocian con esta imagen puntiaguda y Buba con la imagen ondulada, ¿no? O sea, hay una especie de sinestesia y entonces los fonemas, los sonidos, las palabras, los asociamos con una imagen o con un color. O sea, incluso yo pensaría que Kiki tendría que ser amarillo y Buba tal vez sería rosa o morado, ¿no? O sea, tenemos tenemos un fantasma y un poltergeist aquí. Justo del perro que les hablaba, es él. Pues hay una relación entre el lenguaje y las imágenes, pero eso es innato, ¿no? O sea, al parecer no es aprendido porque lo hacen el experimento con un chino, con un mexicano, con un gringo, con un alemán, con un africano, y todos o la mayoría tienen como esta elección. Y entonces existe como esta teoría. Digo, habría que seguramente esto a lo mejor ya está resuelto, no sé, yo pensando que es una controversia. A lo mejor hay algún lingüista aquí que nos puede decir eso ya se resolvió hace años. Pero o sea, existe esa cuestión de que quizá el lenguaje no es tan arbitrario y que sí hay como una parte, pues sí, como más biológica, más innata, ¿no? Pues, no sé, digo, igual como dices, ¿no? O sea, ya un experto nos dirá. Igual estaría bien en algún momento invitar a algún experto. Un lingüista. Pero, pues es que hay lenguajes, o sea, la similitud, por ejemplo, entre el chino y el español, o sea, pues no hay, ¿no? O, bueno, obviamente eso lo digo sin saber chino, ¿no? O lenguaje africano, no creo cómo se llama, que hablan como con chasquidos. Sosa. Así, o sea, dices, pues bueno, ahí, ¿qué Kiki y Buba dónde quedan? Pues digo, o sea, son las dos partes, ¿no? O sea, quizás sí hay algo ahí medio innato, digo, pues parte como de los balbuceos también de los bebés, ¿no? El repetir sílabas, ¿no? Y que a lo mejor mamá y papá sean más o menos universales. Y otra parte, pues sí, que es totalmente cultural y que se va aprendiendo y que se van modificando conceptos, ¿no? Que a lo mejor un concepto que venía significando una palabra, o más bien una palabra que significaba un concepto, se asoció con algo y entonces esa palabra pasa al concepto B y ya pierde la significancia para el primer concepto y se queda con el segundo, ¿no? Y pienso, y supongo que a lo mejor varios de los que nos ven son mexicanos, y existe el tema central que divide
al pueblo de México, ¿no? Que no son colores políticos, sino es si las quesadillas llevan queso o no. Y que la quesadilla pues venía de un platillo español que nosotros ni conocíamos, llega a tierras latinoamericanas. Después ese concepto que era una cosa, que era como una especie de tortilla de papa o algo así, lo que era la quesadilla en España, o un pastel o algo parecido, y aquí después quesadilla llamamos a una tortilla con queso, y entonces quesadilla es ese concepto, ¿no? Tortilla doblada con queso, ¿no? Porque tiene queso y entonces es quesadilla. Pero después aquí en la Ciudad de México le ponemos huitlacoches y le ponemos champiñones. Y le quitamos el queso. Y a lo mejor primero tenía el queso, dijimos, bueno, una quesadilla de champiñones, ¿no? Y tenía forzosamente el queso, que era lo que formaba el centro del concepto. Pero después, pues porque chilangos, y entonces el queso te lo venden aparte, y entonces la quesadilla puede o no llevar, y entonces puedes tener tu quesadilla solo de champiñones, sin queso. O tal vez porque alguien en algún momento dijo, sabes que yo no aguanto los lácteos, y pues quítale el queso. Yo creo que es más para cobrar aparte los 2 pesos de queso. Yo creo que tienen que ver las dos cosas. O sea, vieron el área de oportunidad y dijeron, ¿saben qué? O sea, si hay gente que me lo pide sin queso, entonces el queso lo voy a cobrar aparte. Puede ser. Y lo doy de base. Me quedo con lo menos. Y lo doy de base un guisado y ya. Sí, el que lo pidió sin queso es, bueno, te lo voy a dar sin queso, pero no creas que te voy a cobrar menos. Ajá. Y luego dijo alguien, a mí me da una normal, no, pero yo sí te lo voy a cobrar 2 pesos más. Así es. Pero justo es esa evolución del lenguaje. Y entonces de la quesadilla española, que si algún español nos explica qué son las quesadillas ahí en España, a la quesadilla con queso, a la quesadilla chilanga que puede no llevar, ¿no? Y entonces la misma palabra va adquiriendo conceptos diferentes. Así es. Y pues bueno, yo creo que ya podemos ir empezando a cerrar el podcast. Este primer episodio. A manera de conclusión, pues bueno, mencionar la importancia que tiene el reunirse. ¿Por qué es importante que nos reunamos? Pues justo para poder contar historias, ¿no? Para poder relatar estas historias de nosotros y de otros. Y porque además eso también nos va a ayudar a evolucionar nuestro lenguaje. Y evolucionar como seres humanos. Así que síganos escuchando para que puedan evolucionar su lenguaje, que podamos reunirnos, aunque sea virtualmente, con ustedes y sean seres que vibren alto, que sean más evolucionados y alcancen la 5ª dimensión. Así es, sí, sin necesidad de vacunarse con vacunas de 5G. Y después... O bueno, más bien pueden vacunarse sin temor a que eso va a limitar su capacidad de evolución. Así porque la evolución está en el lenguaje. No es cierto, sí, vacúnense todos. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Este es nuestro primer episodio, por favor. Aquí abajo les vamos a dejar todas nuestras redes para el que nada más nos estén escuchando. Nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook, Spotify, bueno, en todas las de podcast, Anchor y todas esas, como Hermandad Medianoche. Así es, Hermandad Medianoche, en donde sea, síganos, tendremos más contenido y pues síganse reuniendo con nosotros. Y por favor también díganos qué les pareció este primer episodio y qué más les gustaría que desmenucemos aquí en la mesa de las ideas. ¿Qué otros temas les interesan para que podamos charlar con ustedes de manera virtual? Gracias por estar con nosotros y que pasen buenas noches. Se cierra la sesión.